Hola, Hola Cristina, hola, ¿cómo estás? bien, acá estamos. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Bueno, bueno, me alegro, buenísimo. Ahí a poquito se van sumando algunos. Me parece que Pedro, no sé si habrá llegado a pasarla por la aplicación, porque él la pasa por la aplicación de Antibiotic App Sí, a todas estas notificaciones, así que en general tenemos varias personas que asisten, pero si no está la notificación, a veces es difícil. ¿Querés fijarte si podés compartir pantalla? sí. Te iba a comentar que también está conectada la doctora Nora Pierangeli, sí, que es de la Universidad Nacional del Comahue, Ah, que es buenísimo, me una habías de las personas contado. referentes nuestra. Ujú. Buenísimo. Hola Nora, ¿cómo estás? Sí, se puede. Perfecto, buenísimo, buenísimo, genial. Bueno, así que el clima tampoco está complicado por allá. Sí, está bastante, desde la madrugada está bastante lluvioso, así que yo tenía miedo porque si hay lluvia solamente por ahí va bien, pero si había viento, a veces la Claro. conexión de internet se pone muy inestable. Ahora hay una tormenta terrible acá y suele pasar eso. A veces la conectividad es compleja, es compleja. Todavía no se domina la naturaleza. No, tal cual. Bueno, ahí Alice, también hace un comentario ahí en el chat. Alicia Puscama es médica infectóloga de la Dirección de Farmacología del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Así que Alice, qué bueno que te pudiste conectar. Gracias. Ella siempre está en los Un alrededores. placer siempre, ¿eh? Gracias. No, yo sé que vos cuando podemos, a veces se nos complican los horarios, ¿viste? O los días, pero sé que vos cuando podés siempre que te conectas. Así que gracias. Y difundo mucho. Y difundís, es cierto, es cierto. Buenísimo. Bueno, está Diego Bueno, Maurici también, que es médico infectólogo de la ciudad de Bahía Blanca, del Hospital Municipal de Bahía Blanca. ¿Quién más? Milagros, Milagros. Ay, Milagros, no sé. Milagros, ¿vos de dónde sos? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Milagros de Ayacucho, Ah, infectóloga. no te tenía así como Milagros, solo no te había visto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, también. A veces se complica para conectarse, pero cada vez que puedo me uno. Nos sumamos, Súper tal interesante. cual, nos Sí, sumamos. sí, sí, sí. Bueno, vamos a esperar unos minutitos más y vemos después, la gente se va sumando en general, pero vamos a tratar de respetar para que no sea tan prolongado la exposición. Bueno, Cristina, te damos las gracias por tu tiempo, por la preparación de la exposición. Yo a Cristina no la conozco, no hemos saludado únicamente en forma telefónica. Todo. Fue Ujú. recomendada de Lili, que estaba también con muchas cosas. Y bueno, es un placer que nos cuentes un poco la experiencia que tienen cotidianamente, ¿no? Es una patología parasitaria que tienen con muchísima frecuencia, ¿no, Cristina? Y bastante endémica en nuestra zona, por así decirlo. Ujú. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, me entregó una gran mochila Lili, porque si Lili dijo, es como que No te podés ponen un decir que aprieto no. de que uno tiene, de que no, más allá de eso, o sea, de que está bueno, es de que hay que quedar bien porque te dijo Lili. Claro. Bueno, un placer Lili. conocerte y un placer, Nora, que también te Oh, ¿me sumes. escuchan ahora? ¿Me Sí, sí, escuchan? Pues ahora te sabés que escuchamos. Ahora sí. yo no sé si me ven, No te vemos, no está la cámara encendida, porque pero no te sé, voy a escuchamos. entrar y salir de vuelta porque me parece que entré sin cámara, porque yo tengo la cámara activada, pero no Sí, no, salgo. Así verte que no te vemos. Ujú. salgo y entro. Voy a salir y Dale, vuelvo a entrar. te esperamos, así empezamos. Así que bueno, estuvimos ahí preparando esto para
que sea bastante dinámico también para Perfecto. todos. Igualmente estas clases quedan Ujú. grabadas, más allá Sí. de la cantidad de personas que ahora la pueden escuchar, y la idea es con Ujú. toda la mesa de zoonosis, la mesa de infectología, digo, armar un canal de YouTube, entonces que puedan reproducir Perfecto. y puedan escucharlo en otro momento, porque a veces es difícil que justo en el momento en que se realiza la exposición, muchos profesionales puedan. Justamente eso te iba a preguntar, perdón que te interrumpí, porque hay No, no, médicos por que por ahí favor. del interior consultaron si quedaba grabado en algún lado y por el tema de que a veces están de guardia o están con alguna Tal cual. actividad y no pueden conectar, o sea, no se pueden conectar, pero les gustaría ver la Yo luego actividad. te voy a mandar el link para que puedan Sí, verla. Sí, sí, sí. perfecto. Bueno, Ahí te Ahí vemos, pude Nora. entrar, ¿eh? ahora sí, Nora, Estoy un con- gusto, ¿cómo Ahora estoy estás? con, igualmente, un gusto conocerlos. Buenísimo. Bueno, ¿Ustedes están en Coronel Suárez? yo soy de Coronel Suárez, sí, yo soy la única infectóloga, no hay otra infectóloga acá en Suárez, el más cerquita es Diego, que también está conectado en la ciudad de Bahía Blanca, Ujú. y no, y después acá en la zona, casi a 200 kilómetros, no hay otro infectólogo, y yo siempre cuento de que esto surge en el momento de la pandemia, a fines del 2020, con una de las infectólogas que ahora no está presente porque está de guardia, que es Laura Espadar, otra de las infectólogas de Bahía Blanca, que nos comunicamos tanto durante el 2020 y estuvimos como todos los infectólogos tan juntitos, los de la Sí. zona, para unificar Claro, criterios de conductas, de protocolos y demás. Y a partir de ese momento surgió la idea de, bueno, si nos juntamos y charlamos tanto por Zoom de esta forma, ¿qué les parece si hacemos una vez al mes algún Ateneo para contar cuestiones bien infectológicas, estas bien cosas. nuestras y, Ujú. y compartirla con el resto, ¿no? Y bueno, y es así que este es el tercer año que hacemos esto todos los meses, que a veces es difícil Ujú. sostenerlo a lo largo del tiempo. Pero bueno, siempre hay gente como ustedes que se suman, que no conocemos, que nos aportan nuevas ideas y uno lleva al otro y así conocí a Alice también de Mendoza y bueno, cada vez somos más los que de a poquito se van sumando y la idea es que nada, que todos aprendamos un poquito de la experiencia del otro. Muchas gracias por la invitación también de Cristina a sumarme a participar de este Ateneo. Bueno, bueno, Cristina, para los que, bueno, ya algunos, todos los que están aquí han visto el flyer de difusión, pero Cristina Miranda, ella es infectóloga del Hospital Provincial de Neuquén y es docente de microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue. Y hoy nos va a hacer la presentación de, bueno, de la experiencia que han tenido así en esta provincia de la Patagonia Argentina sobre hidatiosis. Así que Cristina, una vez más, muchísimas gracias Dale. y escuchamos tu presentación. Bien, gracias, Sole. Vamos a empezar en principio con un caso clínico como para que podamos eh, ir entrando en el tema. ¿Sí? Este es un caso clínico que es una paciente que concurrió a internación en el hospital nuestro. Es una paciente femenina de 79 años que era oriunda de Barrancas. Barrancas es una localidad que está en el norte de la provincia, cerca de Chosmalal, cerca con el límite con Mendoza, como para que se ubiquen, que cursó internación en ortopedia y traumatología por una fractura patológica de tibia proximal derecha. En contexto que era una paciente con antecedentes de hipertensión arterial, con medicación con losartán, con hidroclorotiazida, con hipotiroidismo, o que medicada con levotiroxina, con insuficiencia venosa, ella tenía trastornos venosos en miembros inferiores, así que ella recuerda que generalmente ella tenía dolores en miembros inferiores, pero siempre los asociaba a esta insuficiencia venosa. Y otro antecedente de relevancia era que el 2016 había tenido diagnóstico de un carcinoma de endometrio. En ese contexto, ella estuvo, lo que trae de otra institución, porque había estado de viaje y había tenido dolor, había tenido como una especie como de trauma, de artralgia, artrosis, medio poco claro en la descripción de lo que ella presentó, por lo que recibió atención en otro centro de otra provincia, donde se hace una imagen donde se le vio una lesión que está ilimitada, donde la describen como una imagen endocítica que impresiona en primer término como si fuese un quiste que no puede descartar otro origen, es lo que ponen en el informe,
sin compromiso de partes blandas, igual de todas maneras era una radiografía. Cuando ella ingresa a la institución, en marzo del 2021, se realiza una tomografía donde se observa una fractura patológica impactada que compromete la región, la pueden ver, esto es una radiografía del ingreso y esta es la imagen que se hizo, metafisaria, perdón, tibial, y tiene disrupción de la cortical en la parte del margen externo con un contenido que decía que era heterogéneo, con compromiso de partes blandas en la región posterior, y que impresionaba un tumor óseo de alto grado que aproximadamente medía 35 por 38 por 60 milímetros. En ese primer momento, no se hace la consulta con el servicio, sino por si lo impresionaba inicialmente como que sea una lesión neoplásica, y lo habían asociado como un secundarismo de esta paciente. Cuando se solicita la resonancia, ¿sí? Posteriormente, porque nos avisan de que había una paciente que no queda claro porque tenía eritema y demás, se hace una resonancia, se hace en un centro donde está uno de los médicos que tiene mucha experiencia, por ende tiene mucha experiencia en ver imágenes, y nos informa rápidamente, verbalmente, de que tiene una sospecha de que sea un quiste hidatídico óseo. Entonces, hasta este momento se habían planteado diferentes diagnósticos, desde el pensamiento de lo tumoral, pensando en un tumor primario o en secundarismo por los antecedentes oncológicos de esta paciente, y desde el punto de vista infeccioso, donde se plantean tuberculosis, que nosotros tendemos bastante incidencia, o sea, también no somos zona endémica, y, o sea, el país en sí mismo, y de hidatidosis, que tenemos una incidencia bastante alta, que la última incidencia que tuvimos como reporte a través del sistema de vigilancia fue 5.8 cada 100.000 habitantes, o sea, más o menos habían 39 casos en el último año. O sea que es frecuente ver hidatidosis. Y en nuestro centro en particular, no solamente la hidatidosis hepática y pulmonar, sino que también lesiones en huesos, o sea, hidatidosis ósea. En el transcurso de la internación, la paciente intercurre con una trombosis distal de femoral común que recibe anticoagulación con enoxaparina. También por eso también tardó un poco en hacerse la resonancia, porque se interpretó en un principio como que esta trombosis podría ser parte de como un síndrome paraneoplásico. Intercurre con un episodio de infección del tracto urinario con rescate de una pseudomonas que era sensible a micacina, gentamicina, ceftazidima, ciprofloxacina y piperacina tazobactam. Se realizó tomografías de tórax, abdomen y pelvis. Entendemos en ese momento que fue como estadificadora, pero también nos sirvió retrospectivamente para definir que la paciente no tenía otros quistes hidatídicos también, que estuvo todo sin particulares. Ingresa finalmente a quirófano para toma de biopsia, donde se envían muestras para cultivos de hueso, donde se solicitaron gérmenes comunes que fueron finalmente negativos, y la anatomía patológica, donde nos confirma histológicamente la presencia de material fibrinoide, elementos deformes sanguíneos y la capa cuticular hidatidica, por lo que terminamos de cerrar el diagnóstico presuntivo, que ya teníamos acompañada la imagen, asociada al tratamiento que ya habíamos iniciado con albendazol de 400 miligramos cada 12 horas, y la paciente quedó en plan de resección y colocación de prótesis, que posteriormente se realizó y salió bien la cirugía de esta paciente. Esto nos dio la posibilidad, junto con el servicio de traumatología, poder presentarlo en SADI como póster. ¿Se acuerdan que el 2021 SADI fue virtual? Así que fue póster virtual, que este fue el póster que presentamos, que lo compartimos con ustedes, ¿sí? Y bueno, entonces en nuestra experiencia, sí, ya sabemos, como para hacer una pequeña, muy breve revisión de lo que es hidatidosis, sabemos que el agente etiológico es el Echinococcus granuloso, que es un platelminto céstode, que va a parasitar generalmente a los cánidos, que forman parte tanto en el ciclo doméstico, por así decirlo, a los perros, y en los ciclos salvajes a los lobos y zorros. Tiene huéspedes intermediarios, como son el ganado ovino, ovejas, cabra, que por lo general en nuestra población, el 90% de los productores de la zona rural tienen una forma muy particular y que es bastante única, que no existe en otros lugares, que es la transhumancia, que ellos tienen mucho movimiento entre la parte en invierno, tienen una ubicación,
y en el verano tienen otra población, otra ubicación, por lo cual van a migrar junto con los perros y el ganado caprino y demás, caballos y demás, tienen mucho contacto. Entonces aumenta por ahí este contacto tan íntimo con los perros, predispone a la transmisión de la hidatidosis. En los seres humanos, sí, la enfermedad se adquiere al ingerir los huevos, o sea, los huevos viables del parásito en los alimentos como huéspedes accidental, ¿no es cierto? Se va a liberar, nosotros somos siempre huéspedes accidentales, ¿sí? Eh, Más o menos el ciclo ya lo conocemos todos, ¿sí? Donde va a penetrar, después se va a liberar en el intestino, va a pasar a través de sangre, donde va a llegar a los principales, por así decirlo, filtros, que puede ser hígado, pulmón, pero también puede ir a hueso o puede ir al sistema nervioso central, ¿sí? Eh, Siendo nuestra zona altamente endémica. Tenemos varios factores de riesgo, que como son las condiciones socioeconómicas desfavorables, ¿sí? Que a veces está asociado con la producción ganadera, pero con recursos económicos por ahí limitados, o por ejemplo no tienen acceso a agua, no tienen, por ejemplo, lugares habilitados para la faena, ¿sí? La faena del ganado en cercanía de humanos y perros, o que no tengan, por ejemplo, donde tirar las achuras o las vísceras, como se dice en el campo, las achuras crudas, para evitar que los perros lo coman. La falta de control en la población canina, que tiene que ver con esto de la tenencia responsable y el compromiso de zoonosis, que si bien está bastante presente, es un poco difícil abordar toda la población. ¿Sí? La tenencia responsable, nosotros hablamos de las zonas más urbanizadas, que quizás están más cercanas a las zonas rurales, pero que, por ejemplo, todavía tienen esto cultural de faenear en el propio campo o en las casas y no ir y no concurrir, por ejemplo, a los mataderos municipales que están en cada localidad. Y la cría de ganado, que se asocia a la elevada prevalencia, que era lo que yo les contaba anteriormente. En cuanto a la localización, sabemos que entre el 50 y 70% de los quistes se van a diagnosticar en hígado, más o menos el 20 al 30% se localizan en pulmón, y el 10% va a cerebro, huesos y corazón, y nosotros revisando la literatura sabemos que tenemos más o menos un 2% de presentación a nivel óseo. Y la clínica, por lo generalmente, o sea, a veces por screening, se hacen los diagnósticos porque los pacientes son asintomáticos o por hallazgos por imágenes, y si presentan síntomas va a ser por efecto de la presencia del quiste que actúa como si fuese una expresión tumoral, porque va a ser compresión de los tejidos donde está desarrollándose, recordemos de que parte del quiste es del tejido, ¿sí? La parte más de la adventicia va a ser parte del paciente, o sea, del huésped, donde hace todo el efecto inflamatorio y forma una de las capas, que son 3 capas, donde posteriormente va a generar dentro la parte germinativa y va a empezar a desarrollar el quiste, hace un efecto de masa. Entonces, realizamos una revisión para ver cuán frecuente era la hidatidosis ósea, ¿sí? Encontramos trabajos más recientes y trabajos más antiguos, pero que describían muy bien más o menos la situación que ellos habían tenido en este trabajo, que es del doctor Paz, que es bastante por así decirlo, antiguo el trabajo, ¿sí? Que fue desde 1970 más o menos hasta el 95, en ese momento habían tenido 1,36% de los casos, de un total de 3.000 casos de hidatidosis, habían tenido 41, o sea, 41 de los casos habían sido de presentación ósea. Y que la edad era variable, que iba entre los 4 y los 84 años, de la descripción de los pacientes, donde habían tenido no había diferencia en cuanto a la distribución del sexo de los pacientes, pero que bueno, que en cuanto al tratamiento, habían tenido mejores resultados con el albendazol a dosis más alta, que era de 15 miligramos kilo día, y habían tenido ciclos prequirúrgicos y posteriormente tratamientos cercanos al año, ¿sí? Convengamos que esta es una publicación un poco desactualizada. Entonces, bueno, planteamos cómo se presentan por lo general hidatidosis en las personas, como síndromes que pueden ser fracturarios, por si está en la localización ósea, como una fractura patológica, como un síndrome tumoral con deformación de la región, por hidatidosis, por ejemplo, extraósea,
La particularidad que tiene la hidatidosis en el hueso es que al no tener un tejido friable, o sea, que no tiene es más resistente, lo que va a ir haciendo va a ser comprimir, se va a romper, no es que va a tener flexibilidad. Entonces va a ir a lo largo para donde pueda crecer. Por ejemplo, yo tengo actualmente en seguimiento una paciente que inicialmente también se había hecho el diagnóstico como una metástasis a nivel de la rama isquiopubial y termina siendo por resonancia y por serología compatible con hidatidosis, y con el tratamiento con albendazol en forma supresiva negativizó la serología. Hicimos la suspensión porque la paciente ya refería intolerancia, es una paciente muy añosa que no tiene conducta quirúrgica, que tiene 85 años. Bueno, suspendimos el albendazol un tiempo, repetimos a los 6 meses la serología y otra vez se había positivizado, o sea que ese quiste probablemente esté bastante activo. Entonces, doloroso, ¿sí? Un síndrome doloroso por la sobreinfección bacteriana. Recordemos que si bien permite el pasaje de, de líquido, que vaya intercambio, no, la barrera, las membranas son impermeables a la sobreinfección bacteriana. La sobreinfección bacteriana viene cuando hay una ruptura en el quiste, ¿sí? O los síndromes pseudorreumáticos, si están más cercanos a articulaciones, que por ahí pueden generar dolor y confundirse. Lo mismo que el síndrome articular o el pseudotumoral de Pott, cuando son lesiones que están en la columna vertebral, que fueron una de las más frecuentes que nosotros tuvimos en un segundo trabajo que se hace desde el servicio de infectología junto con la doctora Nora, con la Universidad del Comahue, que la mayoría presentaron sin manifestaciones neurológicas previo por compromiso del conducto raquídeo. Entonces, el diagnóstico, la radiografía, cuando hablamos, por ejemplo, de hidatidosis en tórax, o sea, pulmonar, es bastante certera y sensible y específica. La tomografía y la resonancia son los 3 métodos más o menos complementarios. Cuando hablamos, por ejemplo, de pulmón o cuando hablamos de hidatidosis ósea. Cuando hablamos de hidatidosis hepática, ¿sí? El quiste en hígado es mucho más sensible, mucho más certero, incluso ayuda a la clasificación y a la decisión del tratamiento, del diagnóstico y el manejo posterior, la ecografía. Y después tenemos diagnósticos en cuanto a métodos directos e indirectos, por ejemplo, el arco 5, que ya está totalmente en desuso, y todo lo que es prueba de aglutinación con látex, en la técnica de ELISA con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 97,5%. En cuanto al tratamiento, convengamos que hidatidosis forma parte de la zoonosis que están dentro de lo que se llaman o se conocen como enfermedades desatendidas, y no hay nuevas drogas que nos den a nosotros la capacidad de decir, bueno, el tratamiento del paciente y demás. El ya conocido albendazol, está discutido la asociación o la combinación con el praziquantel, dependiendo de la localización, de 400 miligramos cada 12, ¿sí? Prequirófano y hasta un año posterior. Después el PAER para los quistes cuando se pueden hacer aspiración, o la resección quirúrgica completa o parcial, que sería incompleta, ¿sí? Entonces, esta revisión en cuanto a tratamiento, se buscaron múltiples ensayos clínicos donde comparaban el albendazol con placebo, el albendazol con mebendazol, donde se comparó el albendazol con y sin praziquantel, y el albendazol como ayudante del tratamiento quirúrgico, y ensayos clínicos que estudiaban el albendazol como ayudante del tratamiento percutáneo. Entonces, no hubo, ¿sí? No hubo mucha cantidad, los estudios en sí mismos, la mayoría tenían el tratamiento primario con albendazol, entonces no fue concluyente. Solamente hicieron referencia en que en los pacientes que no tienen criterio quirúrgico por alguna cuestión que puede ser por la edad o por la mortalidad que generaría la cirugía, podía tener beneficios hacer el tratamiento combinado del albendazol con praziquantel. Este es otro de los trabajos que se encontraron de farmacocinética, donde ellos asociaban albendazol con praziquantel. Entonces, decía que no hubo grandes diferencias y que, bueno, daba toda la explicación de cómo debería ingerirse el albendazol, cuándo debería ser de una sola dosis, y lo que ellos referían era que en las zonas de alta endemia, que se podían hacer
como campañas de control de geohelmintos usando el tratamiento combinado del albendazol con el praziquantel, ¿sí? Entonces, en nuestra experiencia, la idea es comentarles básicamente dos cosas muy importantes que estuvieron en el último tiempo. Por un lado, fue el trabajo que se presentó en conjunto, que fue a través de una beca de un sistema de beca que existe en la provincia para investigación, que se llamaban becas Cisnes en ese momento, y a través de lo que es CAIPS, que es para el ente que regula la investigación en nuestra provincia, que fue genotipificación y caracterización de un quiste hidatídico en pacientes de una provincia de la Patagonia Argentina. Y lo segundo, que fue una guía provincial de abordaje de hidatidosis, que se actualizó la guía ya existente de la hidatidosis hepática y se agregó el manejo y el abordaje de la hidatidosis pulmonar, porque es bastante, a veces genera mucha resistencia y es muy dificultoso decir cuándo tratarlo con albendazol o por qué hacer tratamiento con antiparasitario previo a la cirugía o no. De nuestra base de datos que teníamos, aparte de los quistes hidatídicos óseos, teníamos 5 pacientes que correspondían a 12 quistes totales, porque habían pacientes que tenían más de una localización o habían vuelto a tener en ese periodo de estudio recidiva de los quistes y se habían vuelto a operar. La mayoría, o sea, el gran porcentaje era en columna, todos tuvieron presentes síndromes neurológicos de mayor o menor complicación. El tamaño fue menor a 5 centímetros y el tratamiento previo fue en todos los pacientes. Siempre recibieron tratamiento con antiparasitario previo y en tiempos variables, que eran ciclos cortos o ciclos más prolongados. No había un tiempo estipulado previamente. En cuanto a la fertilidad, era 1 de 12 y los ELISA el 100% fueron positivos, teniendo la genotipificación de estos en G1, ¿sí? Eran 9 quistes hidatídicos óseos, y G6 quistes hidatídicos, 2 de los 12 quistes, y solo uno de ellos no amplificó. Entonces este es el trabajo que se presentó en SALI en ese momento, el 2016, donde se contó la caracterización molecular que hubo de los Echinococcus aislados en humanos que se llevaron a cabo, donde se identificaron 5 genotipos y en nuestra provincia se encontraron principalmente G1, NQN y G6. Y fue un estudio realizado con la Universidad del Nacional del Comahue, donde se lo comparó, o sea, conociendo ya este antecedente con este estudio previo que había hecho la Universidad del Comahue. Entonces, tenía como objetivo, ¿sí?, investigar la fertilidad, la viabilidad y genotipos de quistes hidatídicos humanos obtenidos de diferentes localizaciones, determinando además otras características de los quistes y del hospedador. Por ejemplo, la idea era evaluar si habíamos recibido tratamiento, si habían tenido quistes hidatídicos previamente o patologías que había tenido el hospedador accidental. Fue un estudio prospectivo, descriptivo, que se llevó a cabo entre mayo del 2014 y noviembre del 2015 en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Neuquén, donde incluyeron 5 instituciones, algunas de ellas públicas y otras privadas, y se obtuvo la aprobación del Comité de Ética Institucional Provincial, y a todos aquellos pacientes que se enrolaban o se entraban al screening se hacía firmar el consentimiento informado. Se investigó la fertilidad, viabilidad de los genotipos, como así también el análisis serológico, porque nosotros creemos firmemente en la utilización del método para diagnóstico serológico, que fue en este caso la técnica de ELISA, y a la vez de que íbamos revisando las historias clínicas de los pacientes. En cuanto a los quistes hidatídicos hepáticos, tuvieron la clasificación por los criterios de la OMS y se veían por ecografía. Fueron 49 pacientes enrolados, 2 de estos pacientes fueron fallos de screening, o sea, fallos en la selección, y se incluyeron estos 47, ¿sí?, donde el 61% fueron hombres, o sea, el 29 de estos casos, de estos pacientes fueron hombres y 18 mujeres, con una edad media que iba de 35 años, con un rango que iba de 5 a 74 años. O sea, no discriminamos como menores de edad o mayores de edad, sino que fueron todos los quistes hidatídicos que se operaron en ese periodo en nuestra institución y en las otras instituciones que participaron. El 88 de los pacientes eran oriundos de la provincia de Neuquén y se evaluaron de estos 78 quistes hidatídicos,
que fueron el 53,8% fueron hepáticos, el 23% pulmonares y el 14,1% en huesos, o sea, tuvimos un porcentaje más elevado que lo que refiere la literatura, y 9,5% en otras localizaciones, ¿sí? Que eran, por ejemplo, pleura o de pared eh, o vaso. Entonces, de acá vimos el tamaño de los quistes, por lo general eran medianos, el 53%, que es el porcentaje más alto, que iban entre 5 y 10 centímetros, ¿sí? De pequeños, el tamaño de, o sea, pequeños, 7,6%, ¿sí? Entonces, tuvimos el 80% de los pacientes que habían presentado síntomas en algún momento, que los referimos como dolor abdominal, torácico, eran los más referidos en cuanto a al 73%, y los otros, por ejemplo, los pacientes que habían tenido lesiones en los quistes hidatídicos en columna, habían referido, por ejemplo, lumbalgia a repetición, que se hacen estudios como para descartar odicitis, o se hacían resonancias para descartar hernias discales, terminaban siendo diagnósticos de hidatidosis y control posterior, ¿sí? De la cepa, de lo que ya veníamos hablando, se secuenciaron con ADN, de los genotipos, perdón, la subunidad 1 del gen mitocondrial. Entonces, la variante predominante fue G1, que es de Echinococcus granuloso de sensu estricto, y el 78 en un 78,6%. De estos era G1 NQA, 71,4%, G1 NQC, que fue el N, el total fueron 2, ¿sí? Después se encontró G1, ¿sí? NQND, ¿sí? Y G1 NQNE, ¿sí? Y el G6, que fue en Echinococcus canadensis, en el 21,6%. En cuanto a la fertilidad, fueron analizados el 48%, o sea, 48% presentaban fertilidad y la viabilidad del 35%. De esto, un tercio de los quistes hidatídicos hepáticos fue un estadio CE4, siendo fértiles en el 41,5% de estos casos. El LISAN no tuvo disponible en 45 pacientes y fue positivo en el 91,1%, y según los datos disponibles de 46 pacientes, el 67,4% recibió albendazol previo a la cirugía. Como conclusiones, sí sabemos que el G1 es la principal variante o cepa aislada en quistes hidatídicos humanos. G1 NQC, G1 NQD y G1 NQE fueron aislados en quistes hidatídicos en humanos por primera vez en la provincia y correlacionados con los reservorios animales según un estudio universitario local, que era el que ya había presentado la doctora Nora previamente. Del test de ELISA fue positivo en el 91,1% de los casos, y la serología debería ser considerada nuevamente como herramienta diagnóstica en nuestras guías provinciales. Este trabajo fue previo a lo que posteriormente, en el año pasado, se presenta como un programa provincial de prevención, donde se describe la epidemiología, la situación actual, la incidencia que tenemos, y se describe un poco el programa, que el programa funciona como screening en el interior, la búsqueda activa en los niños, en los colegios con ecografía, la desparasitación de los perros, el acompañamiento al productor y demás. Entonces se actualizó algunas cuestiones de quiste hidatídico hepático, donde el abordaje médico, el tratamiento, cuándo era médico, cuándo era quirúrgico, ¿sí? De los quistes hidatídicos pulmonares, el abordaje médico, el tratamiento médico quirúrgico, ¿sí? Y hicimos hincapié en cuanto a serología y a tratamiento, ¿sí? Porque la discusión siempre viene en cuanto a quistes pulmonares. Quistes hidatídicos pulmonares, si se tratan o no se tratan previamente con antiparasitarios. Entonces, definimos un algoritmo que surge, en principio es, no sé si alcanzan a ver, arriba tiene quiste hidatídico, ¿sí? Donde vamos a tener pacientes asintomáticos, sintomáticos. Los asintomáticos nosotros los definimos como, dentro del desarrollo del algoritmo, como pacientes que podían tener contacto con pacientes diagnosticados de hidatidosis, o aquellos pacientes que forman parte del screening que se hace como búsqueda activa de pacientes con hidatidosis, ¿sí?
En principio, para tanto que la sensibilidad y la especificidad es bastante elevada para la radiografía de tórax en el quiste hiatídico pulmonar, ¿sí? Entonces, si presentaban lesiones, podía seguir el algoritmo. Si presenta lesiones, siga con una tomografía de tórax para poder definir el tamaño y si es complicado o no complicado. En el caso, por ejemplo, de que sea un nódulo único, pequeño y no complicado, la conducta podría ser expectante con control clínico, realización de serología, ¿sí? Y versus el tratamiento médico con albendazol y reevaluación. Entonces, probablemente los tamaños menores de 3 centímetros, porque no hay un corte estandarizado en ninguno de los artículos revisados, habíamos definido nosotros como centro con mayor experiencia que aquellos quistes que sean únicos, que no tienen, por ejemplo, complicaciones, eh, perdón, pero estoy pasiva, me están de llamar, con tratamiento médico con albendazol y una posterior reevaluación con el seguimiento serológico. En el caso de que la radiografía de tórax no evidencia lesión, pero la sospecha clínica era elevada, podría pasar también al algoritmo de la tomografía de tórax, ¿sí? Cuando hay quistes en esta tomografía de mayor tamaño, múltiples y complicados, pero la cirugía está excluida por diferentes condiciones, por ejemplo, pacientes añosos que tienen un elevado riesgo quirúrgico o que, por ejemplo, por el tamaño va a ser una resección muy amplia que compromete la vida, el tratamiento iba a ser médico con albendazol, la serología y la evaluación, ¿sí? La reevaluación de este paciente. Cristina, perdón que O te si tiene interrumpo. la posibilidad, sí, Un minutito. Vos cuando hablás de pequeño, ¿cuál es el punto de corte? ¿Cuántos centímetros? 3 Sí. centímetros, menores de 3 centímetros, que es lo único, o sea que más o menos viendo nuestra experiencia y en algunas bibliografías, porque siempre la bibliografía te habla de pequeño tamaño, de menor tamaño, que no sean de gran tamaño, nunca te ponen una medida estandarizada, ¿sí? Entonces, cuando son de mayor tamaño, o sea, mayores a 3 centímetros o que están complicados, se indica la resección, ¿sí? Cuando no es complicado y se puede hacer la resección total, no tendría indicación de tratamiento. En cuanto si la resección fue parcial, o sea que parte de la adventicia va a quedar en el paciente, cuando es menor al 80% la resección, se sugiere el tratamiento con albendazol, ¿sí? Cuando la resección previa, el quiste está hidatídico complicado, que cómo se define el hidatídico complicado es cuando el quiste se rompió y aparece lo que se llama en la clínica la vómica hidatídica, o sea que expulsó al material, que sería la parte del contenido de este quiste, que es el líquido hidatídico, que lo describe como una solución como salina, salada amarga, que tiene aspecto como de clara de huevo y que forma parte, que tiene las arenillas, por así decirlo, que lo refieren como arenilla hidatídica. Entonces, en esta presencia, ¿sí? Lo que va a pasar es que empieza rápidamente con el tratamiento con albendazol, porque sabemos que otra de las complicaciones es la respuesta de hipersensibilidad y probable shock anafiláctico, ¿no? Del paciente. Entonces, en uno de los artículos, que tampoco nos dice estandarizado el tamaño, lo que hacía como analogía o relación a que con el tratamiento conservador, que era el tratamiento médico, ¿sí? O al tratamiento quirúrgico. Mientras menor tamaño tenían los quistes, o si eran únicos, o sea, decía solitarios, no complicados, de pequeño tamaño, que nosotros definimos el corte de 3 centímetros, el tratamiento era conservador. Entonces, el tratamiento con la droga más utilizada era el albendazol. Y cuando eran multifocales, múltiples multifocales o diseminados o de gran tamaño, por ejemplo, complicados, el tratamiento EVA o combinado con el albendazol más praziquantel y la cirugía. Entonces, y para que no nos olvidemos que todo esto está dentro de lo que se llama una salud, que no solamente la salud nuestra va a depender de nosotros, sino que de la salud ambiental, de la salud de los animales,
y que nosotros intervenimos en la parte animal, que somos los responsables de la salud de los animales, para tener un concepto de lo que es todo junto una salud. Hola. Ahí estaba muteada. Cristina, muchísimas gracias. Bueno, nos hemos sumado más. Estuvimos hasta con 44 participantes, así que hay gente de varios lugares y ha sido un placer escucharte. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo mientras el resto piensa, esta normativa que sacó la provincia, este protocolo o normativa que ha sacado la provincia, ¿es del 2022, Cristina? Sí, se actualizó el año pasado, sí, fue un trabajo en conjunto con la gente de salud ambiental, eh, desde la parte de la subsecretaría, como yo colaboré como infectóloga, ¿sí? De la Ujú. provincia, pero fue un trabajo interdisciplinario, porque involucrando zoonosis, involucrando a la gente que trabaja en este plan de abordaje de la hidatidosis, y que sea un trabajo interdisciplinario para ver todos los puntos. Incluyó trabajó la gente de cirugía también. Las citas bibliográficas incluimos los trabajos que ya había realizado la doctora Nora y la guía que había hecho previamente el equipo con la doctora Lili antes que yo me incorpore al servicio. Entonces fue como que nos dio un sustento como para decir, bueno, seguimos buscando, pero convengamos de que nosotros tenemos esto en nuestro lugar. O sea, Bien, bien. Yo quería decir algo, ¿puede Sí, ser? Nora, te dime. escuchamos. Bueno, primero agradecer a Cristina y felicitarla por la presentación, porque muy buena, muy bueno el caso clínico y creo que fue muy motivador para todos los presentes, me incluyo en ello, porque es muy interesante ver la presentación, yo soy bioquímica, ver la presentación clínica y todos digamos, las partes que se comprometen con esta enfermedad. Así que eso bueno, y después decirles que este trabajo que presentó siguió muchos años, varios años más. Este fue el corte que presentó Cristina es de un año, 2014-2015, pero el proyecto siguió y tenemos actualmente más o menos 137 pacientes incluidos y ha habido más casos óseos también, como dijo Cristina, de columna. Y bueno, ahí vemos que se comportan los quistes óseos muy diferente al resto de las localizaciones, muy diferente. Así que bueno, nada, eso, Bueno, dejarles un saludo y que felicitarla a Cristina. muchísimas gracias, Nora, Gracias, Doc. por tu aporte. Realmente nosotros, Coronel Suárez está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y vemos, es un área endémica también de hidatidosis, y realmente vemos mucha hidatidosis pulmonar, un poco en segundo lugar, fundamentalmente hepática, pero en mi experiencia, en los años que llevo en esta localidad, realmente yo hice la residencia en Muñiz, allí sí, pero los años que llevo acá en Coronel Suárez, no he visto nunca una hidatidosis a nivel óseo. Con lo cual, todos estos datos que hoy Cristina nos planteaba nos sirven muchísimo para tenerlo un poco más presente y hacer la búsqueda o sea, que no es una patología tan alocada, ¿no? Tan poco frecuente. Tenemos que pensarla para seguir buscándola, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí, tal cual. Hay una pregunta que yo te quería hacer. Vos cuando hacías en la normativa que tienen el protocolo que sacó la provincia con ustedes, decían que hacían el screening en los colegios. ¿Eso lo hacen solamente Sí. en las escuelas rurales? ¿Lo hacen en todos los colegios? ¿Cómo lo realizan? Mira, eso está a cargo de lo que es la actividad del programa que tiene la provincia. Entonces, por lo general hacen el rastreo ecográfico hepático, todo lo que es la zona donde tiene o sea, donde la hidatidosis en sí mismo genera como mayor conflicto, que toda la zona donde está cercano a lo que es la ganadería, a esto que yo te contaba de los transhumantes. Eh, por ejemplo, localidades como Loncopué, como Chosmalal, como Las Coloradas, que son paraje, todo lo que es el interior de Neuquén, por ahí tienen más hincapié en este abordaje ecográfico.
Quizás las zonas más urbanizadas no se hace con tanta, ¿cómo decir la palabra? Con tanta Es frecuencia por ahí, ¿no? con tanta frecuencia, ¿sí? Bien. Así Más que que nada las la escuelas mayoría son rurales. todos sí, de zonas rurales o de localidades que están más cercanas a lo que es, que están por así decirlo, viste que vos tenés la zona cordillerana, la precordillerana. La parte precordillerana, que es donde están las invernadas, y que en el verano van a ir a las veranadas, que son las zonas más cordilleranas, porque es donde está la flora como más activa, o sea, tenés más pasto, tenés Bien. más agua, ¿sí? En el invierno, como esa zona es o sea, es muy mala, o sea, por las condiciones climáticas, imagínate que es plena cordillera, está todo nevado, bajan nuevamente, que es donde se recuperó un poco la vegetación y los animales pueden comer. Es muy difícil, por ejemplo, a los crianceros que tienen bajos recursos económicos decir, bueno, no muevas más los animales, darle de comer, el alimento balanceado, etcétera, etcétera. Incluso también para el manejo de los perros. Cuando uno habla de tenencia responsable, se imagina el perro que uno tiene en la casa, que lo lleva al veterinario, que lo parasita, que lo vacune y demás. Bueno, entonces la idea es poder llevar este cuidado con la gente de zoonosis y desparasitar, y se buscaron, incluso se hacen las búsquedas, los rastreos, que se busca materia fecal de los animales y que se estudia buscando la presencia de los huevos de hidatidiosis, del Echinococcus. Bien. Bueno, gracias, Cristina. Acá hay una pregunta de Diego Maurici de Bahía Blanca. Dice, ¿cuál es la eficacia clínica del albendazol en hidatidiosis hepática? ¿Vale la pena el retratamiento? ¿Un quiste abscedado lo consideramos no viable? En realidad, el quiste o sea, cuando el quiste se abscede, o sea, es complicado, la indicación siempre del tratamiento va a ser quirúrgico, ¿sí? Ya excede la parte infectológica, sino que va a pasar a ser qué complicaciones va a tener clínicamente el paciente para esa resolución quirúrgica. Entonces, probablemente el abordaje sea combinado, el tratamiento médico más el tratamiento quirúrgico, porque está roto, ¿sí? Y en cuanto a los retratamientos, muchas veces es muy difícil hablar de curación en hidatidosis. Claro. Convengamos que o sea, el parásito ya no está en el intestino, sino que está enquistado, o sea, tenemos la hidatidosis en sí mismo, tenemos la hidátide. Entonces, hablar propiamente de curación y deberíamos no tener ninguna lesión ni manifestación entre 5 a 10 años posterior al diagnóstico primario. ¿Ves? Entonces también es muy difícil hablar de recidiva o de reinfección también en hidatidosis. Sí hay algunos artículos que hacen referencia a que si, por ejemplo, tuvieron una cirugía primaria con resección completa, vos no deberías indicar el tratamiento con el albendazol. Pero si tu resección fue con una adventicia que queda menos del 80%, o sea que no lograste sacar el Acabando, 80% claro, la de totalidad. esa adventicia, el tratamiento tiene que ser prolongado otra vez a través de los ciclos con el albendazol. Bien. Acá Alice de Pucama pregunta, ¿es accesible conseguir el praziquantel? Excelente presentación, muchas gracias. Hace el comentario también. Muchas gracias. El praziquantel es bastante dificultoso a veces de conseguir. Nosotros, por ejemplo, siempre tenemos a través del programa de zoonosis, a veces utilizamos cuando necesitamos urgentemente, si tenemos la disponibilidad, porque la forma de la droga lo que va a variar es la dosificación. Entonces, del uso veterinario con el de uso humano. No hay diferencias en cuanto a excipientes y demás. Lo habilita farmacia, los farmacéuticos lo trabajaron, lo elaboraron, lo estudiaron. Entonces, muy poca, o sea, cuando no tenemos nada, apelamos a eso. Pero siempre tenemos que hacer el pedido, tiene que estar la notificación, convengamos que esta es una enfermedad de notificación obligatoria. La notificación va a ayudar a dos cosas, a saber en qué situación epidemiológica estamos y a la vez para decir, mira, justificar de que nosotros realmente necesitamos tener las drogas disponibles porque nuestra incidencia en pacientes es elevada. Entonces no podemos esperar a que llegue un paciente para pedir la droga, sino que tratamos de tener stock por la incidencia que tenemos, pero siempre, siempre, siempre tenemos que notificar a los pacientes. A veces
los médicos nos cuesta mucho esto de los papeles, las notificaciones. Muchísimo. Imagínate que cuesta mucho que hagan bien un pedido de un cultivo para que llegue al laboratorio para un uro. Imagínate llenar A toda la veces, ficha con bueno, la todos los ficha es datos. muy importante. Nosotros tenemos, incluso en el hospital funcionamos con una guardia pasiva de epidemiología, que activamente vamos a los pisos. Por ejemplo, yo en este momento estoy yendo al piso de cirugía. Si llega algún paciente del interior que no está notificado, se capta y se hace la notificación, porque es muy importante esto, de saber cuántos pacientes tenemos, la información que nos va dando, y de decir, bueno, la necesidad del tratamiento, de no quedarnos sin drogas, porque no tenemos muchas drogas. Claro. Y otra cosa que nos hace mucho, cuando no tenemos otra opción, porque hacen, por ejemplo, que la gente te dice, tiene hepatotoxicidad por el albendazol. Y en realidad tenemos un quiste que está comprimiendo la vía biliar, que está haciendo lesión en la vía biliar, y no sabemos hasta qué punto es el Es una cosa o la antiparasitario, otra. es una cosa o la otra. Eosinófilos vas a tener porque es una parasitosis, ¿sí? Así que tampoco vas a poder ayudarte con esto de, bueno, tiene hipereosinofilia, puede ser la farmacotoxicidad. Claro. Entonces es como hacer algo más bien artesanal, ¿no es cierto? Y vamos viendo que si por ahí el paciente puede resolverse quirúrgicamente, esperamos a que bajen las enzimas y demás, y probamos nuevamente con el albendazol o con el praziquantel, o ya no tenemos muchas opciones. Bien, bueno, muchísimas gracias. Acá Milagros pregunta si vamos a poner la página donde están subidas todas las presentaciones. Se está gestando la página en un canal de YouTube con todos los ateneos de este último año, que son los que pudimos grabar, así que ni bien tengamos la dirección la vamos a pasar. Después Gastón pregunta, buenas tardes, respecto al abordaje combinado médico-quirúrgico, ¿el tratamiento con albendazol lo recomiendan antes de la intervención o inmediatamente postquirúrgico? Es un planteo frecuente por parte de los cirujanos, hace el comentario. Sí, Gastón, eso es lo que decíamos, que es muy discutido y que no existe. De la revisión de artículos, ningún estudio es concluyente, ¿sí? De lo que nosotros referimos de la experiencia de casos de cirugías de tórax y de lo que encontramos de revisar la literatura, es esto que planteábamos, de que en aquellos quistes que sean menores de 3 centímetros, que sean únicos y que no estén complicados, uno puede decir, de que podría ser el Tratamiento, tratamiento solo médico, claro. con la serología y el control evolutivo cada 6 meses, ¿sí? Con una imagen para ver que no haya aumentado el tamaño o que haya alguna complicación. Si en el transcurso de esos 6 meses que ellos te dicen, por ejemplo, a lo largo de un año, vos tenés que tener 2 controles donde haya negativizado la serología y donde no haya cambiado la imagen, el tamaño de la imagen. Si es, por ejemplo, indicación, nosotros todos los pacientes que tienen quistes hiatídicos complicados, o sea, que se han roto, que han hecho la vómica hiatídica, siempre se pone el tratamiento con albendazol porque la resolución va a ser quirúrgica. La continuidad del albendazol va a depender de la cirugía, que era esto que hablábamos. Si había una resección mayor del 80%, vos suspendías el tratamiento, pero si no lograste resecar toda la adventicia, no podés, porque vas a tener recidivas o porque sigue estando parte del Y quiste el hiatídico. tratamiento sería posterior, en este caso. Donde Posterior en ciclo, después de la cirugía. Perfecto. No así recomendado, por ejemplo, por ejemplo, en un quiste que sea único, mayor de 3 centímetros, o que tengas, por ejemplo, que sean múltiples, que sean 2, 3 múltiples quistes, que tienen diferentes tamaños, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que está recomendado es no tratamiento con el albendazol, porque por alguna cuestión tiene a tendencia a la ruptura. Entonces, cuando son de gran tamaño, vas a hacer más complicación que beneficios en el paciente. Hay otra pregunta, Cristina, que dice, los pacientes que recibieron tratamiento para hidatidosis y tienen que continuar el seguimiento, ¿hasta cuándo se continúan los controles? Ya. Yo entiendo que es A una ver, vez finalizado el tratamiento.
Sí, a veces a los 6 meses o hasta el año, depende de la localización, ¿sí? Y dependiendo de que si el tratamiento fue curativo, con la intención de curativo, o con la intención de que sea, por ejemplo, eh, el tratamiento tipo cuando no podés operar, ¿no es cierto? Que es como supresivo, no me salía la palabra. Bien, bien, bien. A ver Por si... ejemplo, en el caso que yo les comenté de esta paciente que tiene 85 años, el seguimiento, yo vengo haciendo su seguimiento hace casi 2 años y medio, con laboratorio, con serología y con imágenes. Por ejemplo, la serología tratamos de hacerla cada 6 meses y la imagen, se hizo una imagen anual donde la primera imagen era grande, expansiva, y estaba muy, muy pequeñita la cortical de la rama del isquiopubiana, y incluso le habían contactado con paliativo porque era una metástasis y estaban empezando a buscar, la estadificaron para buscar su tumor primario. Y en esa resonancia, en esa imagen, que se hace el diagnóstico, se la sospecha de hidatidosis, se pide en la serología. Y el contexto de la paciente era una paciente que había tenido una cirugía de una hidatidosis hepática cuando ella tenía 45 años de edad. O sea, después nunca más tuvo otra manifestación. Entonces la serología claramente correspondía a su quiste hidatídico óseo. Claro. No tenía relación con su cirugía de quiste hidatídico de cuando ella tuvo 40 años. O sea, Bien. entonces, eso es, por ejemplo, cuántas resonancias vamos a hacer, y es un poco artesanal el manejo del seguimiento, porque las guías te dicen cada 6 meses, cada un año, ninguna es concluyente en cuanto al tiempo. En la poca experiencia que nosotros tenemos, que es bastante comparado con otras bibliografías, hacemos serología cada 6 meses y la resonancia puede ser una vez al año. Bien. Bueno, y acá hay una última pregunta que la hace, ay, se me corre. Guillermo Soto dice, buenas tardes, ¿qué tan efectivo es la instalación de un agente escolicida después de la aspiración del quiste? Y por último, ¿cuál es la medida ideal para la aspiración del quiste? Muchas gracias. Mira, eso es lo que presentaron los chicos en la guía de hidatidosis hepática, ¿no es cierto? Porque por lo general es mucho más fácil el abordaje hepático, y lo digo, o sea, lo digo yo como infectóloga, no sé, los cirujanos por ahí me van a decir, callate, no hables de cirugías, de tratamientos quirúrgicos. Eh, es bastante, eh, ¿cómo explicarlo? Lo que él me dice efectivo. La verdad que sí que es efectivo, pero tiene que hacerlo, por ejemplo, el PER por lo general lo hace gente con experiencia, por ejemplo. No es un procedimiento como para hacerlo sin experiencia o sin tener la capacitación previa, por así decirlo, porque el riesgo de que la ruptura del quiste y haya volcado hacia lo periférico es bastante, el riesgo es importante, ¿sí? ¿Cómo decirlo? La complicación que vamos a generarle al paciente y esta posibilidad de generar una anafilaxia por respuesta de hipersensibilidad, eh, corremos más riesgo que beneficio. Siempre tienen que hacer los centros que estén avesados en esto, tiene que ver con lo mínimo invasivo, con cirugía mínimamente invasiva, y si son accesibles, eh, la indicación es quirúrgica o tratamiento combinado. No sé más o menos si pude contestarle a Guillermo o lo mareé más. Yo creo que estuviste clara. No sé si ahí está para respondernos, a ver si respondiste su cuestionamiento. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Cristina o aprovechando que está, dijo que está muy claro, ahí respondió. Aprovechando que está Nora, Pierangeli, que también nos puede responder alguna pregunta con respecto a la parte bioquímica. A ver, ¿he escrito algo más? Antes de tocar, chequé que no estuviera el coche de tu mamá, ¿ok? ¿Te molesta que me lo voltee? Bueno, No te preocupes, nadie se va a dar cuenta que ahí se había infiltrado algún micrófono. Bueno, yo Bueno, si no hay ninguna pregunta, les quiero reforzar lo que dijo Cristina respecto a la serología, que estaba muy denostada, ¿viste? Porque los métodos ARCO 5
tenía muy baja sensibilidad, ya no se usa, entonces quedó en la mente de muchos médicos que la serología no sirve para nada, que en Claro. realidad esos métodos realmente no servían, o no es que no servían para nada, sino No, que no sumaban, claro. no aportaban la información necesaria para la medicina de actual. Nosotros, la maglutinación, que se usa en muchos lados, también tiene baja sensibilidad, así que nosotros recomendamos el ELISA. El ELISA que hay, ELISA, en realidad hay ELISA que es casero, que lo hacen por ejemplo en el Malbrán, y si no hay ELISA comercial, también que se puede hacer. Nosotros usamos el ELISA comercial de una empresa española, Vircel, que tiene, como mostró Cristina, buena sensibilidad y especificidad. O sea que no lo descarten como herramienta, especialmente para la búsqueda de quistes con localizaciones extrañas. Porque el hígado es fácil y el Igual, pulmón es fácil. una cuestión práctica, nosotros como médicos solamente solicitamos ELISA, ¿no? Perfecto. Solicitamos ELISA. Ahí pregunta Roberto Serrano cuáles serían los métodos más específicos. El ELISA, la respuesta es ELISA. El ELISA. Bien. Y si pudieras confirmar, hacer ELISA y Western blot. Lo que pasa que ya de por sí el ELISA es un poco más caro y el Western blot más caro. Ni No hablar, lo hacen claro. en todos lados, así que con un buen ELISA está. Yo creo que ese método está bien. Bien. Igualmente un ELISA negativo y una imagen sospechosa. No descarta, No lo porque descarta. nosotros en nuestra experiencia, por ejemplo, los hepáticos, los que dan más negativos, dan muchos positivos, pero los que dan negativos son los que están en un estadio CE4 o CE5, que son inactivos, o los quistes que están en estadio CE1, que son como muy incipientes y todavía no han generado respuesta inmune suficiente en el paciente. Entonces esos son los dos, por ejemplo, los hepáticos, ¿no? Bien. Y después, a veces también en los niños, si son muy pequeños, la respuesta inmune de ellos es todavía bastante inmadura, como en cualquier enfermedad, y a veces no se encuentra suficiente cantidad de anticuerpos. Pero en el resto encontramos muchos positivos. Nos ha cambiado un poco el pensamiento respecto a la serología. Perfecto, Nora, muchísimas gracias. Acá Guillermo Soto vuelve a preguntar y dice, ¿es mejor hacer una eco abdominal o una tomografía? Ay, se me borró. O una tomografía para ubicar los quistes. Si estás pensando en quistes hepáticos, el gol estándar es la ecografía porque incluso te ayuda a la clasificación, ¿no es cierto?, de la OMS para ver si te va a ayudar también para la decisión quirúrgica posterior, o sea, si dependiendo del estadio, qué indicación va a tener. Pero en otras localizaciones, por ahí vas a necesitar tomografía o resonancia. Buenísimo, Cristina. Bueno, creo que ahí está la respuesta. Ahí agradece, Guillermo, por tu respuesta. En cuanto a la serología, pregunta Noé, ¿es ELISA los anticuerpos totales o se pide de alguna forma en especial? No, en general son anticuerpos totales, porque no hay kits por ahí para diferenciar IgM de IgG. Son anticuerpos por ELISA, ¿no? Totales. Buenísimo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? A ver si, bueno, dicen que está muy claro, agradecen, muchos agradecimientos para ambas. Y buena convocatoria, mucha Sí, convocatoria. esto es todo un trabajo de Pedro Pesac, que quiero dar gracias, que todos los ateneos agradezco, porque él incluye en la aplicación, en Antibiotic App, la incluye en la aplicación a estas notificaciones y la gente lo recuerda, porque a veces se nos pasa entre tanta cantidad de cosas que recibimos todos en nuestro teléfono celular, con la Antibiotic App lo hace el recordatorio. Así que una vez más, muchísimas gracias, Pedro, por esta colaboración que hace que nos recuerde a todos. Yo los promociono y ustedes se entusiasman, me pone acá Pedro. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias. Un beso grande Nora. para Ariana, que la veo conectada, Ariana Benetucci. Sí, Ariana ahí está también. Muchísimas gracias a todos. Silvina Ibarra, mirá, así dice
hice el curso el año pasado en control de infecciones con SIL también. Bueno, muchísimas gracias a Saludos. todos. Hola Ariana, ¿cómo Saludos. estás? No puedo iniciar Con el Ariana video, pero excelente. Sí, Cristina. Con Ariana nos conocemos por WhatsApp nada más. Sí. Excelente presentación y bueno, nosotros en Tierra del Fuego también, si bien está bastante más controlado la hidatidosis, también tenemos mucha población migrante y lo más exótico que nos tocó fue hace más de 10 años un quiste hidatídico en el septum interventricular, que también lo presenté en un congreso de la SADI. Qué cosa rara. Sí, sí, se Sí, derivó hubo para uno. cirugía cardiovascular y porque no tuvo respuesta con albendazol y bueno, después el paciente se perdió, se trasladó. Ujú. Sé por historia del servicio que también tuvieron un quiste atípico cardíaco en miocardio, pero no te puedo contar cómo les fue porque fue antes de que yo exista. Que estés ahí en el servicio. Yo Bueno, los tengo que dejar porque tengo sí, una agradecemos. Muchas reunión a la gracias, noche. Nora. Muchas Gracias, gracias. Nora. Hasta luego Y y gracias por agradecemos a invitarme a todos. participar, ¿eh? Muchísimas Muchos gracias por éxitos tus con estos aportes. Ateneos. Bueno, y agradecemos a todos esta hora que han brindado de tiempo y fundamentalmente a vos, Cristina, por el tiempo que te tomaste para preparar toda esta clase que nos diste, que es sumamente valiosa, la experiencia, y a los que no nos ha tocado atender estos casos de hidatidosis a nivel óseo, para que lo tengamos más presente y poder buscar. Así que muchísimas gracias a vos y gracias a todos los que se han podido conectar. Nos volvemos a encontrar el próximo mes, en septiembre, el 20 de septiembre, que va a estar hablando la doctora Brugesser acerca de la vacunación para herpes zóster, que tanto tema, ha sido un tema Dio para hablar. bastante cuestionado este año, con tanta publicidad por parte a veces de los laboratorios, así que nos va a contar un poquito ella ahora está en el área de vacunación de Nación, así que vamos a charlar con ella el 20 de septiembre. Así que los esperamos a todos. Un beso grande a todos y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Luego.